Este martes 31 de mayo entró en vigencia la primera fase de un nuevo protocolo migratorio estadounidense que otorga poderes discrecionales temporales a los agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, quienes podrán conceder, negar o referir casos de asilo en la frontera con México, algo que antes solo hacían los jueces de inmigración. Con esta medida, los migrantes deben demostrar temor de persecución o serían expulsados de inmediato. Mi colega Alejandra Padilla habló con Carolina Cediles, asesora legal de NARA, la organización Nicaraguan American Human Rights Alliance, quien explica los alcances de esta nueva regla para los migrantes, entre ellos miles de nicaragüenses que buscan llegar a Estados Unidos. Gracias, Carolina, por esta entrevista. ¿En qué consiste la nueva política estadounidense de asilo denominada Regla Final Provisional sobre el procesamiento de temor creíble y asilo, cuya primera fase entró en vigor este martes 31 de mayo? Realmente, ¿en qué consiste esta nueva regla? Consiste en hacer la verificación del miedo creíble, como usualmente se hace con un agente de migración, con la diferencia de que en el momento en el que esta aplicación o este temor creíble sea aprobado, sea positivo, entonces en vez de remitir el caso a un juez de migración, a una corte de migración, como usualmente se hace, se remitiría al Departamento de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que es USCIS. Entonces ellos considerarían el asilo de ciertas personas que ya han sido puestas bajo un proceso de deportación expedita, que es lo que está sucediendo en las fronteras en este momento. ¿Cuál es el objetivo de esta nueva política de acuerdo a los argumentos presentados por los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional de Estados Unidos? Básicamente es acelerar el proceso de asilo que ha estado estancado en las cortes por falta de jueces y por la cantidad de migrantes que hay en los últimos tiempos. Pues entonces, la idea o el propósito principal es acortar estos tiempos y aparte quitarle carga al Departamento de Justicia en este momento, porque hay miles de casos en espera de sus cortes, pues, y no dan abasto. Entonces, la idea principal es esa, y en otro sentido, el propósito es demostrar que este proceso puede ser más rápido, menos doloroso para los peticionarios de asilo, porque sería pues no tenerlos en centros de detención como usualmente se hace, y tampoco se dejaría entrar tanta gente como se está dejando entrar en este momento. Entonces, así como el proceso de asilo sería más rápido para una aprobación a la persona que tiene un caso de asilo, también la deportación sería más rápido para las personas que no tienen un caso de asilo. Entonces, es prácticamente un filtro más rápido que ayudaría a limpiar las cortes de migración. El gobierno de Estados Unidos informó que este programa será implementado de manera gradual y en localidades específicas. ¿Cómo funcionará el proceso durante el periodo de implementación por fases? Ok, así sería de manera gradual. En este momento solamente hay 2 centros de detenciones en Texas, donde el día de ayer que se empezaba a implementar la regla, estarían enviando a cientos no una gran cantidad, pero sí cientos de inmigrantes que hayan encontrado en las fronteras y se han puesto en proceso de deportación. Prácticamente estas personas pasarían por las fases que sería la entrevista de temor creíble y luego la entrevista de méritos de asilo. Cuando la entrevista de temor creíble es positiva, entonces ellos son referidos a la entrevista de méritos, que es diferente. Esta ya sería con USCIS. Nada más que en estos casos, y hablando de las locaciones, las personas tendrían que indicar que van a vivir en estas locaciones, que son Boston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Newark y San Francisco. Entonces, se limita a las personas que indiquen que van a vivir en estos estados.
Ahora, si la decisión del temor creíble es negativa, entonces la persona puede solicitar una revisión por parte de una corte, por parte de un juez, y entonces ya sería un proceso prácticamente como el que estaba o está actualmente, que sería pasar por el juez y que el juez decida si calificas para pedir asilo y después empezar el proceso del asilo, pero ya en corte, en el caso de que la entrevista de temor creíble sea negativa. La entrevista de mérito se le va a notificar a la persona que su entrevista de temor creíble fue aprobada, entonces viene la entrevista de méritos con USCIS y en el momento en el que se le notifica a esta persona que la entrevista es positiva, eso va a significar que está empezando su aplicación de asilo. De esta manera va a haber un tiempo de 21 a 45 días para que ellos tengan su entrevista, pero no significa que los van a dejar salir del centro de detención necesariamente. Esto va a ser siempre a discreción del agente de migración, que va a decidir si deja salir a esta persona, esperar estos 21 a 45 días para su entrevista o lo espera en el centro de detención. Entonces tienen que tener en cuenta que es muy probable también que estén en un centro de detención mientras le dan la respuesta o mientras tienen su entrevista con USCIS. Ahora, si la persona, la fase es un poquito, el detalle es un poquito largo, sin embargo, el proceso aparentemente va a ser más corto. Lo único que hay que tomar en cuenta cuántas decisiones, o sea, qué tipo de decisiones va a ser, si va a ser positiva o negativa. Entonces, en el caso que sea negativa, la persona tiene todavía 7 días para que pueda pedir la revisión al juez, y el agente de USCIS también tiene la discreción de decir si le quieren dar la oportunidad de pedir el asilo. Carolina, ¿quiénes son elegibles y quiénes no aplican para ser considerados bajo este nuevo protocolo? Son elegibles las personas que entran por la frontera, tienen una orden de deportación y entonces son puestos en este proceso, pero además que indican que van a vivir en estos estados que antes mencioné. Ahora, para quienes no aplica esto, es para los menores no acompañados. Ellos van a seguir con el proceso que está en este momento, pues que son llevados a un centro para menores no acompañados. ¿Qué ocurrirá con los migrantes a quienes no se les otorgue el asilo? En cortas palabras, sería que van a ser deportados inmediatamente. Ahora, como había explicado antes, sí tienen la oportunidad de apelar estas decisiones, pero es muy probable que estén en un centro de detención durante esta apelación. Entonces, tienen que también tomar eso en cuenta, pero lo que pasaría inmediatamente es que se extiende una orden de deportación y pueden apelar o pueden pedir la revisión dentro de los 7 días después de que se extiende la orden, o antes de que los deporten, porque los pueden deportar antes de 7 días. Entonces, la idea es que si no califican para asilo, sean deportados inmediatamente. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esta nueva regla para los migrantes que buscan solicitar asilo en Estados Unidos? La ventaja es que una persona que tiene un caso de asilo, que tiene su caso de asilo preparado, sus documentos, evidencias, y viene preparado para una petición de asilo, va a ser más rápido. Entonces no van a tener que pasar años o van a tener los beneficios. La idea de entre 21 a 45 días después de la entrevista de miedo creíble, y ahorita son años, pues lo que tarda. Entonces prácticamente es la rapidez
los beneficios que van a recibir inmediatamente se les apruebe el asilo. Ellos tienen la entrevista y les mandan una carta dándole los resultados. Si es positivo, entonces inmediatamente ellos ya pueden empezar a buscar los beneficios que les dan el gobierno de los Estados Unidos como exiliados. Entonces, esa es la ventaja. Ahora, lo que podríamos llamar desventaja es algo que es lo que debería estar sucediendo normalmente, es que si no califican para asilo, estas personas sean deportadas o no sean admitidas, pues porque la ley del asilo es específica para casos de persecución donde tu vida corre peligro. Entonces, la idea es pues hacerla cumplir. Así que la desventaja es que mucha gente que está entrando, por ejemplo, ahorita y que les están dando tiempo de llevar su asilo afuera, están ahorita trabajando, pero ya cuando se aplique esta ley en todas las fronteras o esta regulación en todas las fronteras, pues va a ser muy poca gente la que entre. ¿De qué manera esta regla provisional viene a complementar las demás políticas migratorias estadounidenses vigentes en la frontera, como es el caso del título 42, el título 8 y el programa Permanecer en México? Realmente esta regla no complementa en sí ni el título 42 ni el plan de protección al migrante. Básicamente es una alternativa para aplicar la nueva regla bajo el título 8, es decir, que esperan que con los buenos resultados de esta regla, ya comprobado, se pueda levantar el título 42 y el MPP y se pueda aplicar la regla del título 8 para que el proceso sea más eficiente, más rápido y justo para los peticionarios de asilo que realmente enfrentan persecución. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.